soy Eva Martínez, coach de mamás en mamaenequilibrio.com y vengo aquí a hacer el directo de los jueves con Patricia Coach, Más que Madres. Así que estáis más que invitadas. Vamos a ver si Patricia me ve por ahí y se une al directo. ¿Sí? Este directo va de cómo nos afecta nuestra infancia o la experiencia de hija que tuvimos en la madre que soy, ¿no? Mi experiencia de madre y cómo, bueno, pues esa infancia o esa experiencia de hija pues me genera algunas limitaciones, ¿sí? A ver, voy a aceptar a Patricia. A ver si... Sí, qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, bienvenida. Aquí estamos Muchas un gracias. jueves más. Qué bien. Bueno, para hablar de estos temas tan interesantes de Más que Madres. Y hoy comentaba que es un tema clave, ¿no? Que es cómo nos afectó la experiencia de la hija que fui, ¿no? Mi experiencia de hija a, bueno, pues mi experiencia de madre o mi desempeño como madre, ¿no? Y que muchas veces esa experiencia nos afecta de una manera inconsciente. No nos damos cuenta casi nunca de cómo nos afecta. Así que nos damos cuenta como que es una barrera ahí, que me doy con algunas paredes, ¿sí? Entonces ahí, bueno, pues hay algo que opera a nivel inconsciente y normalmente, bueno, pues es algo que, una creencia o un comportamiento que se generó en la infancia, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar esta tarde. Así es, así es. Un tema súper interesante, Eva, porque muchas veces no sabemos por qué, ¿no? Por qué reaccionamos, cómo reaccionamos. Y a veces incluso cuando nos damos cuenta, que esto seguro que a las personas que están al otro lado les pasa, o por lo menos a mí me ha pasado, que es, uy, si es que he hablado y parezco mi madre, ¿no? Sí, eso yo digo que nos ha pasado a todas, ¿eh? Sí, sí, que como Que, que... que Uy, de Dios, repente es, ¿de dónde uy, salió eso? pero soy yo, o es mi madre, o es mi padre. ¿Quién está hablando aquí en este momento, ¿no? Sí, mi Y padre también, ¿no? No siempre la madre o la abuelita, o sea, que claro que alguien... sí. Entonces, detectar eso, ¿no? Detectar el cuándo hablamos nosotras y cuándo hablamos en nombre de mamá o en nombre de papá, que son condicionamientos que nos han quedado ahí y que Claro, tienen que ver con la niña que nosotras fuimos y que se nos plantan aquí en la madre que hoy somos, ¿no? Entonces, trabajarlo yo creo que es maravilloso para poder dar un enfoque un poco más profundo. claro, sí, porque eso muchas veces en esto de la crianza respetuosa y consciente, pues ya lo hemos hablado antes, que bueno, pues que en la teoría está muy bien y saber, ¿no? Lo que sabemos, lo que hemos leído, lo que nos han dicho, la dificultad es ponerlo en práctica. La mayoría de las veces es lo que más nos cuesta decir, es que no me sale. Es que luego otra vez vuelvo a lo de siempre, al grito, ¿no? O vuelvo a sentirme mal con eso. Entonces, bueno, pues es si no, si lo sabes y aquello no te sale, es porque hay algo más. Y es, como dice Patricia, es algo que está más profundo, algo que no ves, que no está delante, ¿sí? Y que funciona de forma automática. Y normalmente ya, ¿no? Me corregiréis si me equivoco, quienes nos veis o quienes nos ven diferido en algún comentario, Patricia, que nos pasa pues justo en los peores momentos. O sea, cuando estamos más estresadas, cuando estamos más cansadas, cuando tenemos más prisa, ¿no? Digamos que ese automático toma el control cuando yo menos estoy en mí, ¿no? Y de eso hablaremos en algún otro, o en otro directo, porque también es un tema muy interesante, ¿no? En el estado, ¿no? En el que, bueno, que me pasan esas cosas, ¿no? Igual voy rápido, igual voy, no sé. Y muchas veces lo que siento es una incomodidad cuando estoy desempeñando, cuando estoy corrigiendo, cuando estoy, ¿no? O sea, cuando no me sale, normalmente es una incomodidad, como puede verse más formas en forma de duda, ¿sí? En forma de duda o en forma de argumento, ¿no? O sea, de palabras o frases que operan ahí en doble fondo, ¿no? Que puede tener cara esa frase o no, ¿sí? Y eso que emerge, eso que viene normalmente, y si está muy profundo, pues es algo que
que se generó en la infancia, ¿no? Que en ese momento yo escuché, o vi, o sentí, o viví, ¿no? Y está ahí a un nivel muy visceral, que es... Sí, tal cual. Sí, sobre todo porque sabes qué pasa, que bueno, lo hemos comentado ya en más de una ocasión, pero es que todas esas cosas que quedan como esas emociones y esas formas de actuar automáticas quedan grabadas en el inconsciente. Entonces, por eso, como decía Seba, es tan difícil acceder a esa información, o sea, a saber por qué cuando yo estoy cansada o cuando yo estoy alterada o cuando tal, me sale ese automático porque sale desde dentro, o sea, sale de lo más profundo de nosotras. Entonces, no es algo que además suele ocurrir en casi todas las mamás y los papás, no es algo de lo que luego nos sintamos orgullosos, porque a veces eso es lo que jamás querías haber hecho, ¿no? Y es Exacto. como, he vuelto o sea, he hecho eso que dije que mi madre hizo conmigo y que yo no quería repetir. Y entonces, por mucho que hablemos de, ¿no? Que lo sabemos, yo creo que las personas que están al otro lado, pues eso, ¿no? Lo perjudicial de gritar, lo perjudicial de castigar, lo perjudicial de amenazar, de chantajear, todos sabemos que eso es perjudicial y yo creo que ya muchas de las personas que nos siguen no quieren hacerlo. O sea, no es algo Exacto. que no quieren hacerlo, pero el tema está en que no vale con la herramienta de arriba conductual en el que dices, mira, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer es esto, crear un espacio. No, lo que tiene, la propuesta es, vamos a mirar dentro y a ver cómo fuiste tú educada, a ver cómo fue esa niña, que a veces está ahí un poco oculta, cómo se desarrolló esa niña que está totalmente abajo en el inconsciente, en lo más profundo, y que hoy está influyendo en tu manera de educar a tu hija. Claro. Y es que es así. Y no solo te pasa a ti o a las que nos veis, o sea, a las personas que quieren hacer las cosas de otra manera, le pasa a todo el mundo. Esto es, le pasa a todo el mundo en todos los ámbitos de su vida. Quiero decir, o sea, cuando de repente te alteras conduciendo, cuando tu pareja te dice algo y saltas, cuando estás en el trabajo y, ¿no? Un compañero, tu jefe, lo que sea, o sea, en ese momento, cuando los detonantes, los gatillos, lo que te gatilla, ¿vale? Siempre está a nivel inconsciente. ¿Por qué lo sabemos, Patricia y yo? Que no es que tengamos una bola de cristal, sino porque si fuera una decisión consciente no la tomarías, ¿no? O sea, cuando eres capaz de tomar una decisión consciente, la tomas, de no hablar, no decir, no, ¿no? El tema es que cuando tú quieres y no puedes, es porque es inconsciente, es uno más uno son dos. Y en segundo lugar, lo que pasa es que las personas que no quieren cambiar el tipo de crianza que recibieron, sino que, bueno, pues a mí me criaron así, no esos argumentos y soy buena persona o ¿no? Un zapatillazo a tiempo, sí, pues entonces ellos son congruentes porque el gatillo, ¿no? O sea, la respuesta inconsciente, conscientemente también la hubieran tomado, con lo cual no se sienten mal, ¿no? Es como, bueno, pues es que esto es, o sea, no se sorprenden, digamos, ¿no? No se sorprenden a sí mismos haciendo algo que realmente no querían hacer, ¿no? Porque, bueno, pues no han tomado conciencia de que eso no está bien, no es perjudicial o lo que sea. Entonces, claro, la gente que estamos de este lado, ¿no? De la crianza consciente es una de las grandes dificultades, ¿no? O sea, de las grandes sorpresas, diciendo, bueno, ¿qué me pasa, no? O sea, ¿qué me pasa, no? Y ahí, bueno, pues viene muchas veces la culpa, la sensación de incapacidad, de incompetencia, la frustración, ¿no? Esas, las expectativas que nos ponemos y eso, bueno, pues puede ser muy demoledor, la El verdad, castigo para... hacia nosotras mismas, ¿no? Por no Exacto, haberlo hecho con la expectativa que nos hubiera gustado. exacto. Eso y Porque la sí que pendulación, claro, eso es. que te vas al otro extremo muchas veces para compensar que grité, pues ahora, uy, es que no, o me cuestiono, a lo mejor no debía ser tan importante. Ahí empieza la duda y claro, y la duda y la falta de coherencia, pues son, es lo que más confunde a los niños y los que, bueno, pues hace que entremos en unas dinámicas que nos alejan en lugar de acercarnos así. Sí. Así es, y entonces por eso la importancia de ir un poquito a ese lugar, a entender que muchas veces cuando las mamás o los papás nos decís, jo, yo lo intento, pero hay algo de adentro que no controlo y que, como decías tú, Eva, de forma consciente yo no querría hacerlo, pero me sale, ¿no? Me sigue saliendo y me cuesta que no me salga, tiene que ver con algo que tiene que ver quizás con esa niña, con tu infancia, con esa niña, con cómo fue educada, con cómo
qué recibió de su entorno, qué creencias tuvo, qué condicionamientos. Entonces, a mí, aunque sea, lo digo de corazón, si estas charlas sirven para que tengamos una conversación con mamá y con papá acerca de cómo fue, quien pueda, ¿no? O sea, quien todavía estén aquí, oye, ¿cómo fue mi infancia? ¿Cómo fuiste tú? O qué te pasaba, ¿no? O ¿cómo Ujú, estabas tú en esas, ¿no? ujú. Porque también ponernos en la posición que a veces, bueno, pues muchas de nosotras fuimos castigadas. Bueno, yo la verdad es que no, tuve la suerte que a mí lo de castigarme no tiraban por ahí, Yo era tiraban por otras demasiado cosas. buena, jamás Claro, di claro. ocasión. Claro, yo Qué tampoco. pena, Entonces, claro. sí. Y aún así, fíjate, alguna vez que liaba no les dio por ahí, ¿no? No les dio por el tema del castigo, ni la zapatilla o el manotazo, ¿no? No eran sus formas. Mm, Pero bueno, había otras historias, entonces también poder conocer de cara, de la voz de ellos, ¿no? Porque a veces también cuando conectamos con ellos y entendemos, es como que devolvemos eso, ¿no? Es como, oye, ya entendí que esto es tuyo, que esto viene de tu Exacto, historia, que también habría que ir atrás de mamá, cómo era la abuela y cómo era el abuelo, ¿no? En su crianza, claro. y nos podemos remontar ahí. Y entonces también entender que eso ya como que lo devolvemos, ¿no? De, bueno, voy a ver cómo trabajando esta parte en mí y devolviendo la que no me corresponde porque ya no la necesito ni la quiero en mi vida, pues soltando esa forma que tuvieron mis padres conmigo, ¿no? Y ese dolor que a lo mejor fue generado en la niña, o sea, en mi niña Claro, interior. exacto. Ahí eso puede afectar de varias maneras. Una de ellas puede ser que esté como copiando, o sea, que salga el mismo comportamiento. Ahí y yo quiero hacer otra cosa conscientemente, ahí me afecta. Eh, y otras veces, eso es, porque yo quiero hacer lo mismo y otras veces porque porque un poco justifico, ¿no? O sea, como que pero fueron muy buenos, pero a veces hicieron lo que pudieron, ¿no? Y como yo quiero hacer las cosas de una manera diferente, esto es totalmente inconsciente, como que me siento mal, ¿no? O sea, como la deuda, entonces les doy como, empiezo y ya dudo, ¿no? O sea, porque es como una traición, ¿sí? O sea, y si es a nivel inconsciente, no nos damos cuenta, pero eso es lo que nos impide estar totalmente seguras de que lo que yo estoy haciendo está bien, ¿no? Como digo, se vive como una incomodidad, ¿vale? Pero es un tema de lealtad. Y hasta que no lo destapo y lo veo, y digo, y lo coloco, como dice Patricia, bueno, pues ellos lo hicieron así y conscientemente decido hacer las cosas de otra manera y conscientemente me doy permiso para, ¿no? Pues entonces ya no voy a sentir, ¿no? Esta resistencia, ¿sí? Sí, y yo creo que algo que has mencionado, Eva, que quizás nosotras lo damos por hecho, pero no sé si las personas que están al otro lado no, es el hecho de que de manera como yo creo, no sé, después de muchos años no acompañando a gente y con mi propio trabajo en el que sigo, ¿no? A nivel personal, intentando conocerme cada día más, eh, esto de la lealtad es que nos viene ya puesto, ¿no? O sea, el tema de poner a papá y a mamá como ahí en ese escalón, en ese pedestal, en ese, como ellos lo hicieron así, en esa lealtad, lo que Ujú, acabas de decir es que si yo lo estoy haciendo de una manera diferente a como ellos lo hicieron, significa o bien que ellos lo hicieron mal, ¿no? ujú, O que no me claro, gusta cómo lo hicieron, y entonces eso en qué papel me deja a mí, ¿no? En claro, el que yo estoy como deshaciendo algo que ellos, que eran lo máximo, reconocer que fallaron, ¿no? O que no lo exacto, hicieron como a mí me hubiera gustado, que la expectativa no era esa. Entonces, esa simple toma de conciencia de no deslealtad, porque no significa, es como devolver, para mí es como soltar eso que no es tuyo, ¿no? claro, A veces genera muchísimo esfuerzo el poder tomar esa decisión de una ujú, manera consciente, porque inconscientemente queremos seguir siendo leales a nuestro papá y a nuestra mamá. exacto. Y Y no, queremos por lealtad y ¿cómo es la otra? Se me fue. No sé si es lealtad o como sí, por lealtad o como por honrar esa parte que viene de exacto, ahí, ¿no? O sea, entonces, claro, el por decir, amor. mira, claro, ¿no? Entonces decir, mira, reconozco que eso no va conmigo y que yo tengo una forma de hacerla que es esta y que vosotros tuvisteis esta y que suelto, ¿no? Y que entiendo que vosotros lo hicierais así o no lo entiendo, pero bueno, cada uno con su contexto, ¿no? Pues
nos ayuda un poco a entrar en cómo queremos ser nosotras como madres y como padres, ¿no? Y a veces a nivel consciente, o sea, tú lo sabes, sabes que lo quieres hacer diferente y que ellos lo hicieron así, o sea, el discurso, lo que tú te dices y lo que viene, ¿no? A sesión, ¿no? Es de, no, si yo ya, eso ya lo sé, ¿no? Claro, pero no es suficiente, o sea, si, cómo se manifiesta, si hay algo más que ver, es la energía quizá con la que tú corriges o lo que sea, ¿no? Porque hay una duda, ¿sabes? O sea, con que haya un punto de duda, pero lo debería estar haciendo así. Y entonces ya como que me desconecto de lo que sé, me desconecto de mi hijo, me desconecto de la situación. Y entonces, claro, incluso los niños no se la creen demasiado. O sea, se notan esa falta de certeza, digamos, ¿no? Y entonces ahí estamos generando unas incongruencias inconscientes, muy, muy, muy inconscientes, que ni nosotras estamos al 100 en lo que hace. O sea, es con la duda. Entonces ahí, bueno, pues igual, venga, voy a ser un poco, pero es como, le voy a poner este límite, pero no. Pero, no, para bien o para mal. Igual si me siento demasiado estricta de repente, ¿no? Y entonces, o de repente siento que estoy cediendo demasiado, ¿no? Esa es muy sutil, pero cuando se me genera esa mini duda, ¿no? Ese microsegundo, ya no lo estoy haciendo eh, totalmente, no sé cómo explicarlo mejor, Patricia, yo sé que me entiendes. No, Sí, como más no lo estoy alineado, haciendo más al 100, centrado, sí. Claro, más claro, centrado, más. Y más el niño, coherente. más coherente, también nota ese como. Entonces sí o no, ¿no? Y ahí como que se escapa, como que pierde fuerza y se recibe peor por parte del niño, ¿no? Que entonces, o sea, nota esa pequeña incongruencia. Pero fíjate que al final también, Eva, que lo que estamos hablando un poco es la seguridad, ¿no? Con la que tú puedas transmitir ese mensaje. Entonces, Exacto. cuando estás dudando entre si lo que tú heredaste es lo que tienes que hacer o lo que quieres rechazar porque no te gusta, de repente, que esto es algo que pasa mucho, es que, claro, si no repito lo que hicieron mis padres, ¿no? Eh, porque quizás si lo quiero repetir es más fácil, porque ya tengo ese camino Sí. hecho, ¿no? Ya lo A mí ni conozco. me lo cuestiono. Ni. Claro, ahí lo tiro, ¿no? Y ya repito aquello que yo recibí porque eso es coherente con lo que yo quiero transmitir y chimpún, y ahí no hay trabajo, mucho más que hacer. Pero cuando no quiero que sea de esa forma, fijaros que es, ¿y entonces cómo? Claro. Entonces, ¿cómo? Y entonces es cuando empezamos en la búsqueda, que yo cada vez me gusta más esa palabra porque yo siento que estoy constantemente en eso, ¿no? En búsqueda, en esa búsqueda de encontrar esa manera de educar, esa forma, esa herramienta, algo que me ayude a saber definir cómo es como yo quiero actuar con mi Exacto. hija, ¿no? O con mi hijo. Entonces, eso que estabas diciendo, Eva, quizás va un poco por ahí esa duda de ¿cómo lo hago? Entonces me pongo muy firme como se ponía mi padre. Ah, no, así no me gusta. Entonces voy a intentar, como me puse muy firme porque me salió el automático, ahora voy a compensarlo siendo un poco más suave. O mira, no, voy a tirar como fueron muy firmes, voy a intentar yo a ser más suave, pero luego me paso de suave y ya no Bueno, sé mira, cómo poner el límite. si no me está funcionando, ¿qué tal si debería haberlo hecho ¿no? Y entonces todas esas cosas es como que nos Nos sacan, descentra. ¿no? De esa certeza de darle a cada momento lo que hace falta, ¿no? Y vienen las preguntas. Pero entonces, ¿cuánto de firme debo ser? Entonces, ¿debo ser más permisiva o no? ¿No? Pues eso te lo va a dar la situación, el niño, qué haya pasado antes, qué es lo que quieres enseñar en ese momento, qué es lo que tú sientes que toca. Pero claro, entonces como esa duda ya está ahí, hay algo ahí inconsciente, ¿no? Entonces eso te impide ver con objetividad y responder con lo que la situación requiera, ¿no? Y ahí ¿no? Vienen consultas de, bueno, y entonces, ¿qué límites tengo que poner? ¿No? O sea, sí. Claro, yo ahí sí que a mí me gusta hacerlo un poco como ir atrás, ¿no? De qué valores de aquellas cosas que tú recibiste de tu infancia, o sea, como niña, ¿no? O en tu familia, qué normas, qué valores había y traerlos al hoy, o sea, es decir, de eso, ¿con qué te quedas? Porque a veces esa duda o esa incertidumbre de cómo hacerlo viene porque no paramos a decidir
cómo exacto. queremos que sea, ¿no? Entonces, estamos arrastrándonos por lo que nos gustaría, Ujú. un mundo Ya, ideal, lo ¿no? que De una hemos dicho, ¿no? expectativa Lo que de, hemos leído, el vídeo que hemos claro, visto de... lo que hemos leído, lo que hemos visto que nos dicen que tenemos que hacer, lo que leímos que era lo mejor, lo que sea, ¿no? Y estamos también en esa del pasado, de no repetir o repetir aquello que con lo que veníamos, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese baile es cuando surge la incertidumbre. Y para mí lo mejor es, venga, con eso que viviste, tráelo y venga, de ahí con qué te quedas, qué es para ti importante, qué valores de ahí son importantes. Y de Ujú, ahí ya empiezas como a manejar, porque yo lo que siento, y además de verdad lo siento en mi casa, que cuanto más claro lo tengo yo, ujú. más seguridad a la hora de transmitir el mensaje Y cala mejor, llega. Y llega. ya no hay, o sea, ya no hay duda, ya no hay reclamo, ya no hay... no, porque quedó claro, porque yo lo transmití también con seguridad, pero claro, para transmitirlo yo con seguridad, tengo que estar yo segura y centrada y no condicionada o viviendo en el automático de lo que viví como niña, de lo que viví como hija, de lo que me hicieron mis padres, de lo que me hicieron en el cole, ¿no? Entonces, tengo que limpiar un poquito toda esa parte, que aún así nos va a seguir saliendo, ¿no? Pero bueno, poco a poco ir trabajando. Claro, eso podéis tener o sea, todas hemos tenido esa experiencia de la certeza absoluta, ¿sabes? O sea, ¿cómo se siente eso a nivel físico? ¿Sabes? Yo qué sé. O sea, mi hija de repente, bueno, que está por aquí porque están en aislamiento COVID, que hubo un caso en el colegio, bla, bla, ¿no? Así estas cosas de madre. Eh, pues no lo sé, pues si de repente, yo qué sé, agarra, no sé, no se me ocurre no se me ocurre nada, yo qué sé, pero se pone de pie en la barandilla de la ventana, ¿sabes? O sea, y ahí es que bájate de ahí, ¿sabes? O sea, con esas tres palabras ya me va a ver y va a decir, ok, y o sea, en México hay una frase muy, muy linda que es de a de veras, o sea, ya se va a dar cuenta que es de a de veras, o sea, y no necesito enfadarme, no necesito levantar la voz, no necesito, no lo sé, ¿no? O sea, algo que sea un límite clarísimo para ti, ¿no? O que tu bebé agarre el maquillaje, ¿no? Tu sombra de los... Es como, suéltalo. Y enseguida va a hacer... O, ¿sabes? O sea, esa energía de la certeza, ¿sí? Que todas hemos vivido y de repente es, ay, no hagas eso, que no, que te he dicho, que no, y ahí esa certeza no existe. Entonces, los niños, que son muy listos, ¿no? Y aparte muy intuitivos y están muy conectados, es como que saben que esa no es ya de veras, que todavía pueden seguir Un poquito quizá más. estirando un poquito más, ¿no? Y esa dinámica de a de veras o de no, la estamos generando nosotras sin darnos cuenta. O sea, nosotras, aparte de lo que dice la boca, estamos transmitiendo eso, ¿no? Y es más eso que llega. Y cuando es nuestra propia duda o nuestra propia inseguridad, pues se va a notar, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar. Yo digo, hacer consciente y revisar los valores sería el primer paso. Y el segundo también es ver la dificultad. ¿Qué es lo que, qué es lo que te cuesta? ¿Vale? Porque lo que no te cuesta, pues seguramente lo tengas más o menos, ¿no? Superado. Pero ¿qué es lo que te cuesta? Y ahí, hacia adentro. Siempre Ahí hacia está. adentro. A ver Sí, qué hay. ahondar un poquito. Entonces, para mí, bueno, pues si de aquí puede ser esa conversación con mamá y papá, ¿no? De acerca de, bueno, y cuando, simplemente de información, ¿no? De cuando yo era pequeña. Pues mira, hoy de hecho me hacía gracia porque mi hija Marta me iba preguntando ya ella, ¿no? Me decía, oye, mamá, y yo me acuerdo que yo fui a una casita, no, a una escuelita donde ella estuvo y que antes fui a no sé qué. ¿Y cuándo, con cuántos años yo empecé a ir a estos sitios, ¿no? Y entonces, empezó y digo, qué natural lo hacemos en un determinado momento y luego parece que cuando ya somos mayores nos cuesta a veces volver ahí, ¿no? Entonces, con esa naturalidad de volver a preguntar, ¿no? A nuestra mamá, a nuestro papá, oye, que cuando nosotros éramos pequeños, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicimos? Eh, ¿Cómo lo hicisteis vosotros conmigo? Y desde ahí un poquito empezar a sacar información y ver qué valores pegan conmigo y qué valores no. Y desde ahí poder elegir, ¿no? Actuar desde ese lugar. Que a veces es, pues no sé, yo lo digo que como en mi caso yo vivía, yo soy hija de padres separados,
pues claro, había cosas que en una casa eran de una manera y en otra casa eran de otra, y me dieron la perspectiva de saber que podía elegir, que no había una cosa concreta que seguir, que no era ni lo que decía, ¿sabes? Que no venía como con tanta fuerza esa norma o ese decreto o esa forma de educar, ¿no? Porque había mucho contraste. Entonces, con eso también darnos la oportunidad de elegir, oye, ¿cómo lo quiero yo hacer? Y una vez yo ya aquí sepa cómo, pueda ver, a ver qué hace, lo que decías tú, qué dificultad hay, qué barrera me encuentro, por lo que no me sale. Y entonces Exacto. ahí es irnos hacia adentro para trabajar en profundidad, porque eso, como dices tú, es inconsciente. Y el inconsciente, pues no nos enseñan a trabajarlo, o sea, no es algo que aparezca fácil en la escuela, ¿no? De vamos a conectar con tu Claro, inconsciente. y No muchas sale. veces uno solo no puede, o sea, necesitas una No. técnica, una herramienta, ¿no? Algo que me haga de espejo para que yo pueda ver, ¿no? Y en el momento en que lo he visto, pues ya puede desaparecer. Y en esa conversación, digo, si cada uno lo puede hacer, yo apuntaría a que no se intente convencer a nadie de nada. O sea, eso es como ponerte como, sí, como un reportero, como un periodista, así, ay, ¿qué pasó? ¿Y cómo fue? Y ir tú tomando tus notas y recibiendo simplemente la información, porque no se trata de cambiar al otro o de tener razón o de hacer las cosas bien o mal, se trata de ver qué te pasa a ti, ¿no? Es un trabajo interno de autoconocimiento y de autodescubrimiento y de evolución y de crecimiento personal. Así que, o sea, no se trata de eso, de convencer, sino de descubrir. Ni siquiera de juzgar, ¿no? Porque yo creo que yo de verdad lo siento así, que cada uno de nosotros lo hacemos lo mejor que podemos en ese momento. O sea, quizás, yo esto lo hablo mucho con mi madre, ¿no? Me decía, quizás si yo hubiera tenido tanta información como tenéis ahora, tanto libro y tanta historia, pues quizás me hubiera planteado otras formas de hacer las cosas. Y considero que las hizo bastante bien, ¿no? Dentro de lo que, Sí, bueno, pues que cada uno tiene, ¿no? Pero entonces, bueno, pues sin juzgar claro. porque a veces nos vamos a, no ves, yo tengo esto porque tú lo Claro. hacías así, entonces, eh, Pues si tenemos eso, ¿no? O sea, si tenemos el juicio y el rencor y todo eso, bueno, pues más, con más motivo, maravilloso, maravilloso, porque entonces hay que maravilloso. trabajar más todavía. Exacto, bueno, pues hay que hacerse cargo de eso, porque, o sea, si ya sería como la manifestación, hay varios niveles de manifestación, ¿no? Esa sería como la menos sutil, ¿no? La más verbal y la que está más clara, y piensa que es eso, eso que no está resuelto, porque todavía te toca, todavía te duele, te va a estar influyendo, pero no solo en la crianza, ¿no? En muchos aspectos otros de la vida, ¿no? Y bueno, así es. Y también lo que decía tu madre de si hubiera sabido, bueno, el conocimiento ya sabemos que da para lo que da, ¿no? Sí, luego hay que trabajarlo de otras formas, ¿no? Porque Exacto, ya lo hablamos la otra vez, que tener información está bien, pero luego hay que filtrar y hay que exacto, hacer un trabajo personal, que en exacto. esto estamos solas, o sea, en esto no hay nadie ahí que pueda hacerlo por nosotras. Y el filtro también te lo da el trabajo personal, porque el filtro es qué está bien para ti. Y ahí tienes tú que saber qué está bien para ti, ¿no? Muchas veces en el límite que entonces, ¿no? Cuando vienes a preguntar, ¿y qué límite le pongo? Pues el que esté bien para ti, es como, pues que no sé, ¿no? Es que realmente, es que, ¿no? O sea, ese no saber que me lo deja muy en el aire también me está impidiendo pues esa seguridad y esa firmeza. Y ahí, bueno, pues también, eso también es un síntoma de que, bueno, pues hay algo ahí que inconscientemente, o sea, puede que eso, que conscientemente sea de una manera, pero no se sienta bien, ¿no? Las mamás que a veces, bueno, normalmente estamos muy conectadas con el sentir, no nos sentimos cómodas con eso que queremos hacer o no nos... Ahí esa incomodidad, todas esas sutilezas es material inconsciente, ¿no? Y que se puede trabajar. Sí, se puede trabajar, hay un montón de herramientas, como decías, para poder trabajarlo. Quizás también para trabajarlo, pues a lo mejor es cómo me gustaría a mí reaccionar, ¿no? Uh Y -huh, qué es lo que me lo está impidiendo, o sea, cuánta distancia hay entre eso que yo quiero hacer y lo que me pasa hoy, ¿no? En qué momento se dispara ese disparador uh -huh. y qué puedo hacer yo que dependa de mí, pues trabajarme, pues acudir a una herramienta que tenga que ver, pues no sé, hay herramientas que funcionan fenomenal, la hipnosis ericksoniana que tú la trabajas, Eva, Sí, la PNL también es maravillosa,
visualizaciones, biodescodificación. Hay un Ujú. montón de técnicas que ayudan a ir un momento a a ese estado, ¿no? Y poder entender y trabajarlo desde la conciencia. Claro, Y para mí eso es súper importante que no siempre se recalca es lo inconsciente lo subimos al consciente y luego lo trascendemos. Y para trascender eso hay que hacer algo. O sea, no exacto. vale con decir, venga, ya lo tengo aquí, ya sé, hay que hacer algo, hay que empezar por una pequeña acción, un pequeño cambio, porque si no se queda todo en la cabeza. Y entonces ya no hay cambio, ¿no? No hay Claro. acción. Hay que generar otro automático. Y el Eso es, automático se genera, pues al final es un tema de redes neuronales. O sea, el automático es porque recibimos un estímulo que puede ser un comportamiento y pam, 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 como que se encienden tres y ahí se fue en esas tres, ¿no? Entonces hay que entrenar, ¿no? Igual que los músculos, la mente, el cerebro, para que no se enciendan esas tres, se enciendan otras tres diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso con la repetición? ¿No? A lo mejor hoy se me fueron las tres porque no fui consciente en ese momento, pero una vez ya hice otro caminito, una vez es más fácil que lo vuelva a hacer otra vez. A lo mejor es un esfuerzo consciente el que tengo que hacer de parar y hacer la cosa de otra manera, hasta que eso pues sea la primera, la forma automática, ¿no? Que mi organismo, que mi sistema elija para responder a una situación. Y eso es entrenable, totalmente totalmente. Y entrenable. fijaros que además dentro de eso, Eva, ese sistema automático, normalmente cuando no nos sale lo que nos gustaría, que de repente me he convertido en mi madre cuando gritaba y yo no quería hacerlo, o lo que Sí, sea, ¿no? Que me salga, que tiene que ver con lo que yo viví o con esa niña que lo vivió, fijaros que desde ahí normalmente ese automático es un estado de alerta. O sea, cuando yo reacciono de esa manera es porque para mi cerebro estoy en alerta. Entonces, ante esa alerta tengo que actuar sin pensar, porque para eso está diseñado el cerebro en situaciones críticas de supervivencia, para actuar sin pensar. Entonces, claro, eso que acabas de decir de parar y empiezo a generar una nueva cadena neuronal es necesario porque si no estamos constantemente actuando pues en alerta como si estuviéramos en peligro como cuando nos pasó en ese momento, claro. pero hoy ya no es ese momento, ¿no? Entonces es ese trabajo de generar esa nueva reacción, esa nueva cadena neuronal y repetición, repetición y repetición y mucho aliento, ¿no? De decir, oye, cada vez que lo hago bien, pues volver a eso, oye, que si ya lo hice bien esa vez, es que lo puedo volver a hacer de esta manera, ¿no? Exacto. Y bien no es como dice el libro, bien no es como digo yo, ni como dices tú, Eva, bien es como me hace sentir a mí tranquila y en paz, ¿no? Y conectada con lo que yo estoy sintiendo. Claro, Y porque yo creo que desde ahí. desde ahí sí. A veces hemos leído algo en el libro que nos lo incorporamos y decir, ah, sí, esto. Pero realmente para ti no es importante, ¿no? Mm, La alimentación, yo que sé, que te obedezca las rutinas, ¿no? A mí me vienen mamás porque no consiguen hacer una armonía en su casa, porque no consiguen establecer bien las rutinas y lo que sea, y ellas son súper caóticas. O sea, ellas en su vida de, ¿sabes? Si tú te hablas de, sí, espera, no, o sea, y ellas, su modus operandi, o sea, donde ellas fluyen y donde ellas es en el caos. Entonces, es decir, ya, pero es que tenemos que acostarnos a tal hora, tenemos que lavarlo, ¿sabes? Y digo, pero eso es tuyo, eso quién lo ha dicho, ¿no? O sea, ¿quién dice que tiene que ser así? O sea, a lo mm. mejor me acuerdo una clienta que tenía 5 niñas, desde los 10 años hasta los 2 meses, ¿no? Y entonces era como, claro, o me militarizo, ¿vale? Y meto el ejército en casa, o simplemente voy, ¿no? Y ya está. Y un día nos acostamos un poco más tarde, otro día nos acostamos un poco más pronto, un día me funciona una cosa, otro día. Y a lo mejor hay mamás que les explotaría la cabeza con ese caos, pero a lo mejor ella lo que realmente, a ella lo que realmente le generaba el caos era tener que ponerse en plan militar, ¿no? Y estaba separada, no, estaba sola, con todo, ¿no? Ponerse en plan militar y todo, pero es que ya, pero es que se tienen que acostar a las 9, es que nos acostamos a las 9:30 todos los días, bueno, o sea, ¿eso es un problema para tus hijas? ¿Qué consecuencias tiene al día siguiente? ¿Merece la pena que tú te militarices?
realmente la consecuencia que te he dicho yo, que te he dicho la otra que has leído en el libro, ¿eso está ocurriendo en tu casa? ¿Hay alguna otra manera de resolverlo diferente a que tú te militarices si eso realmente no va contigo? Quiero decir, o sea, a veces tenemos razón cuando la cosa no va, pero hay que hacer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de regresar. ¿Y por qué? Esa es una de las claves para mí, dime Patricia, es ¿por qué es más importante hacer lo que otro me dice o que un experto me dice? O porque a lo mejor ya mi madre ya no, porque ella está haciendo las cosas mal y yo quiero hacerlas a mi manera, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. Realmente estoy haciendo lo que me dice la gurusa de turno, ¿no? Y, y quiero hacerlo bien, ¿no? Y bien, al final es algo que me ha dicho alguien de fuera, que no es mi madre, pero como si lo fuera, quiero decir, ¿no? O sea, ¿quién? Pero ¿sabes por qué es eso también, Eva? Porque al final todos buscamos un referente. Entonces, Exacto, cuando no tenemos el referente de mamá o el de papá porque no nos dieron aquello que necesitamos, y volvemos a retomar un poco el tema de hoy, buscamos otro. claro. Entonces, de repente, ese referente ya no deja de ser mamá porque lo que me hizo mamá no me sirvió, no me gustó, papá tampoco, y entonces voy a buscar otra mamá. Me voy Al a final buscar es un otra poco ese es figura el de juego. autoridad Claro, entonces al final ese es un poco el afuera. juego. Entonces voy a buscar esa figura que haga de mamá, porque como la que tuve no me hizo lo que yo necesité, pues entonces voy a buscar otra. Entonces, venga, a ver, esta, que Claro, pero dice qué tal, vamos a ver. eso es, pero Y, estoy obedeciendo un mandato que realmente a mí eso no me va. ¿Y por qué? Porque soy la niña buena, porque soy la niña que se porta bien, seguramente, ¿no? Bueno, pues igual que fuiste buena niña, ahora ya no eres buena niña porque ya no estás obedeciendo a tu madre, pero estás obedeciendo otro tipo de mandato, ¿no? Y ahí, pues fíjate, es doble. Porque además no te sale porque no es lo tuyo y además estás contradiciendo lo de tu madre, con lo cual seguramente estás recibiendo su mensaje de que, claro, ya te lo he dicho, que así no se hacen las cosas, es que no sé qué, que... sí, y ahí, boom, es cuando realmente tenemos unos conflictos internos importantes las mm, madres, ¿no? Entonces yo os sí, invito, a filtrar otra vez un poco y ver, ¿no? O sea, conectar con eso de qué es lo que yo quiero, que hemos dicho desde el principio, ¿no? Que conocer de dónde vengo, ¿no? Para poder entender que a lo mejor, porque a veces repetimos eso que hacía mamá y papá, o nos vamos al lado contrario, que es lo que decías tú del péndulo. Entonces, no quiero bajo ningún concepto, y eso también lo estamos tomando esa decisión por ir en contra del patrón. O sea, también, no es tampoco por una elección propia de, ¿no? Es como, yo qué sé, mi madre me decía que, en mi caso no tengo ni idea, o sea, no es así, ¿no? Pero me sí, decía el otro día una persona, no, es que mi madre decía que teníamos que ser súper finas, súper, ¿no? Que la mujer tenía que ser muy sí, sensual, muy fina, de arreglarse, de pintarse, de tal y cual. Y es una mujer pues que decidió nada de eso, ¿no? Entonces, y ahora, pues con sus 40 y tantos años me decía, Patri, pues es que he rechazado eso y tampoco soy esto, que es wow, nada de lo que decía mi madre, ¿no? Entonces, claro, bueno, porque te fuiste al contrario. Entonces, es ver cómo te condiciona eso que vino de mamá y de papá y de ahí decir, estoy siguiendo el patrón a pies juntillas por lealtad, por ser la buena, ¿no? Por lo que considere, o me estoy yendo al contrario de rebelde, ¿no? De no claro, querer hacer eso y tampoco me estoy dando la oportunidad de si esa posición, ese rol es lo que yo sí, quiero con mi crianza. Entonces, por claro, ahí es bueno lo de mirar muy qué es bueno, lo que quieres, que muchas veces cuesta un trabajo el saberlo, ¿no? Que seguro que las personas que están al otro lado es, ostras, es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Porque exacto. si supiera cómo quiero que Eso sea, ¿no? Pues se ve súper claro en los hermanos adultos. O sea, cuando imagínate hay tres o cuatro hermanos, normalmente uno es el bueno, el otro es el rebelde, el otro es el intelectual, el otro es que pasa de todo, el que fluye, ¿no? O sea, quiero decir, si vamos a pensar en familias pero ya de adultos, ¿no? Porque en los niños también se nota, pero en los adultos está bien cañón, ¿no? Que dices, mira, ¿ves? Parece que vamos ocupando roles, ¿sí? Y bueno, está bien, ¿no? O sea, porque la personalidad se genera y se desarrolla con el entorno, ¿no? Respondiendo al entorno en el que vivimos, y sin entorno no hay personalidad posible, ¿no? Eh, pero ahí se ve muy claro. Entonces, a lo mejor ese papel me lo estoy asumiendo, o sea, como un mandato, en lugar que mm, como una forma de florecer, ¿no? Una forma de expresión, de autoexpresión, ¿no? Porque también es raro, ¿no?
cuando es un rol permanente para toda tu vida, ¿no? Porque naturalmente seguimos evolucionando, ¿no? Toda la vida, pero sigues. Y ahí, bueno, pues os lo comento porque es más fácil verlo afuera, ¿sabes? Afuera que verlo adentro, decir, bueno, esto me puede estar pasando a mí. Y esa es la Sí, primera pregunta. y es otra vez revisar, ¿no? Si eso que, pues eso que estábamos diciendo, ¿no? Que de niña esa posición que a lo mejor yo tuve que adquirir en mi familia por el rol que me tocó, por esto ya lo hablaremos en algún otro directo, ¿no? Del orden de nacimiento, que es tan Sí, importante, ¿no? De súper cómo afecta a importante. nuestra personalidad. Entonces, si quizás a mí, como era la pequeña, tuve el rol que acoger, o sea, la silla que quedaba libre era esta, y es en Sí. la que me quedé porque el Y resto mi ya madre estaba tampoco tenía ocupada, mucho tiempo para corregirme, con lo cual yo digo, son claro, los que se la llevan más, están más solos, claro, pero son claro, más, pues más auténticos a lo mejor, ¿no? Más supervivientes, no sé, quizás. claro, entonces habrá que ver ahí, ¿no? De revisar un poquito esa parte de, oye, ese rol en el que te metiste, esa silla en la que te sentaste, ¿todavía es la que quieres estar sentado? O cómo mirar, cómo eso repercute a la forma de criar, ¿no? En este caso a tus pequeños, sigue siendo desde ahí, desde otro ¿Qué lugar. Entonces, consecuencias tiene? ¿Y para quién? efectivamente, efectivamente. Que hay muchas personas que al otro lado, no sé si será el caso, que a mí cuando hablo de estas cosas me dicen, Patri, casi es mejor no saber, ¿eh? Sí, no, Porque todo ¿verdad? es como mucho más fácil, ¿no? Cuando no eres tan Sí, consciente. no Pero sé. de verdad que yo creo que luego o sea, el equilibrio, la tranquilidad con la que uno vive, con la que transmite, con la que se relaciona, yo creo que merece, no la pena, porque no es una pena, es todo lo contrario, merece la luz, ¿no? El descubrir esa parte. Claro. Bueno, y también depende de la incomodidad que genere, ¿no? Yo digo, vamos, tira y tira por la vida y si nos va bien, pues qué bueno, ¿no? Pero de repente nos encontramos con una pared o con una tormenta y eso, yo lo que digo siempre, ¿no? Pues de trabajo cambias, de jefe cambias, de marido cambias, ¿no? Pero de familia muchas veces, o sea, de lo que, tus padres, tus hermanos, ¿no? Y tus hijos, ¿no? Y lo que tu hijo te devuelve, mmm, ahí, wow, es un espejo muy grande, ¿no? Y ahí todas las madres, sobre todo todas las que nos estáis escuchando, que estáis aquí porque queréis hacer las cosas mejor y mejor para vuestros hijos, ahí, buf, pues sí sentimos que la consecuencia es grave y que merece todo el esfuerzo. Sí, además que sí. Entonces, bueno, pues no sé, estás así un poco como a modo de resumir las cosas que hemos ido contando, pues Uh de -huh, revisar esa conversación con mamá y papá de cómo fueron, el encontrar los valores, ¿no? Que también decíamos qué valores son importantes para ti para transmitir, uh -huh. el ahondar un poco en esa silla en la que te has colocado, ¿no? De qué posición tienes tú con respecto a tus hermanos. Que al final es conocernos, Eva. Si Uh al -huh, final tiene sí. que ver con intentar conocernos para poder, pues, saber por dónde tirar, Claro. básicamente. Sí, es un tema puro de autoconocimiento y de autodescubrimiento y de evolución personal y de desarrollo personal. Yo sé que las madres muchas veces decir, no, mira, pues es que ahora estoy en otras. O sea, yo lo que quiero es que se coma la judía. Yo lo que quiero es llegar a tiempo al colegio, ¿no? Y es verdad que tenemos muchas cosas en el plato, muchas cosas encima de la mesa, pero, pero es importante y aparte puede no ser tan difícil y no ser tan doloroso, sino a veces un pequeño cambio o una pequeña toma de conciencia nos da otra visión completamente diferente que nos facilita las cosas, nos facilita la comunicación con nuestros hijos, con la paz que sentimos con nuestro desempeño, ¿no? A mí saber me da paz, ¿no? Decir, ah, bueno, pues ahora lo trabajaré o me saldrá mejor o no, pero es esto, ¿no? Es como, ah, no, es una Claro, y ayuda además, importante. claro, y además es que cuando estamos en el que no, que lo que quiero es que se coma las judías verdes y que todos la queremos, y que quiero llegar pronto al cole y qué tal, al final es que el tema estamos poniendo desde mi punto de vista que es necesario todo eso, no digo que no, pero estamos poniendo parches. O sea, estamos Sí, como poniendo tiritas, ¿no? A algo que va a volver a salir en otro momento. Y eso lo hablaba ayer en un grupo de crianza maravilloso que tengo, que luego cuando tengan 18 y 20 años veremos. O sea, quiero decir que es que esas tiritas que hoy no me ocupé porque estaba ocupada de las judías verdes, va a salir, o sea, llega un momento que ya no da, o sea, que claro, ya va a tirar por otro lado. Y que si eso hoy me está generando dolor,
porque me está generando incomodidad el no poder saber por qué reacciono así, por qué grito, por qué me sale esto. Si voy como al origen, en vez de poner ahí como un parche, seguramente ya de cara a hoy y al futuro será diferente. Si no, voy a seguir en ese mismo rollo, porque hoy no es la judía verde, mañana va a ser no sé qué, mañana. Entonces, se me va a hacer bola. O sea, es que va a Exacto. llegar un momento que se me va a hacer una bola tan grande que tirar del hilo para desenredar ese barullo es más complicado. Es Claro, más complicado de cara a nosotras, porque ya nos hemos metido en un berenjenal que no sabemos ni cómo salir, y sinceramente, de cara a los niños. O sí. sea, y yo esto insisto mucho, no es lo mismo trabajar con una mamá que tiene, o sea, que está embarazada o que va a tener un niño o que su bebé es pequeño, que una mujer que tiene su hijo 10 20 años, o sea, que el cambio existe y que la neuroplasticidad existe y es maravilloso, pero esto que hablábamos de las cadenas neuronales, hay que deshacerlas. Entonces, Las cuanto antes lo hagamos, pues mejor. mejor, ¿no? Porque para ellos va a Sí, ser mucho más fácil. claro. Entonces, eh, y ya estamos incómodas. Quiero decir que a veces tenemos miedo como a ahondar, ¿no? El autoconocimiento, el descubrirnos. Es como, ¿cómo me voy a meter ahí, ¿no? Y realmente ya estás ahí porque ya estás incómoda y te estás creyendo que el descubrir va a ser mucho más incómodo y quizás no lo sea. Más trabajo. Yo creo que no. O sea, que normalmente no. Y además, cuando hay algo que está operando a nivel inconsciente, algo que aprendiste pues en tu infancia, algo que sin querer creíste o que no te cuestionaste, afecta a otras áreas de tu vida. Mm, Con lo cual, yo creo que siempre te va a ayudar a darte cuenta, ¿no? De cómo haces las cosas o sin querer ya vas a hacerlas de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que al final lo que pasa, ¿no? En un ámbito te pasa en otras cosas, ¿no? Y si tú te conoces, por lo menos vas a ganar en esa tranquilidad y en esa seguridad, ¿sabes? A decir, bueno, pues igual no lo estoy haciendo bien, estoy trabajando en ello, pero no es algo ciego, ¿no? Que como que opera por mí, ¿no? Y me lleva ahí sin saber muy bien por qué. mm. Y bueno, para ayudar con todo esto, Patricia y yo hemos diseñado un proyecto que nos tiene súper ilusionadas, ¿no? Y cuanto más lo trabajamos, más nos encanta ya. Y lo acabamos de terminar, está calentito, calentito, vamos. O sea, que Recién salido del horno. recién salió del horno, hace media hora, pues venga, pues ya está. Ya el último enlace, el último color, el último tan. Ya está, lo podéis ver en nuestros perfiles, ¿sí? En el enlace en la bio. Y bueno, pues es una invitación a hacer un trabajo interior, o sea, hacer ese trabajo de autodescubrimiento de ver qué es lo que me está impidiendo, descubrir qué es lo que me está impidiendo ser esa que quiero ser cuando no puedo, ¿no? Decir, vale, pues la teoría lo tengo claro, pero es que en la práctica no puedo, ¿vale? Entonces es un programa de 8 semanas en las que, bueno, vamos a ir paso por paso desenhebrando la madeja, ¿sí? Y en directo, acompañándose en el trabajo, bueno, pues para ayudaros, ¿no? A haceros de espejo y ver, bueno, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos está afectando? Cómo se originó ese nudo, qué me he creído, que creo que tengo clarísimo, pero sigue operando a ese nivel, ¿no? En nuestra relación con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra rebeldía, cómo se desarrolló nuestra personalidad, ¿sí? Y con ese aprendizaje, aprender cómo yo estoy modelando eso en mi hijo o en mi hija, ¿no? Es decir, cómo yo estoy sí o sí modelando su personalidad, qué creencias le estoy trasladando, ¿no? O sea, cuál es, ¿no? De mí para mi hijo esa experiencia y cómo le está afectando en realidad, no como yo digo, como diga al otro, sino en tu caso, ¿no? Cómo realmente sí le está afectando, si positivamente, negativamente, y cómo puedo empezar a rectificar eso también, ¿no? Sí, un programa que es súper bonito, que llevamos ya tiempo y que vamos a ir al origen, o sea, vamos a dejar de poner tiritas. Sí, exacto. Entonces, o sea, yo estoy, se lo decía a Eva, digo, yo estoy cansada de ver la herramienta, el tip, la clave, la Claro, pauta, ¿no? O sea, porque al final nos quedamos todo el rato en lo superficial, nos quedamos en poner ese parche que tape lo que me está pasando en este claro. momento. Yo sé que además en la sociedad en la que vivimos ahora, que todo lo queremos ya y ya, ya,
pues la tirita hace de parche y nos sirve para este momento, pero es que se despega, o sea, de verdad que se despega y lo tengo tan visto, tan comprobado y son tantas las personas a las que acompañamos, que acabamos viendo que si no vamos ahí es imposible poder estar trabajando en lo que nos ocurre hoy, que es importante revisar con delicadeza, con cariño, con amor esa parte de nosotras, esa parte de nuestra infancia, de nuestra concepción, de esas conversaciones si aún podemos con mamá y con papá sobre cómo vinimos al mundo, cómo vinimos, cómo fue el embarazo de Cómo mamá, se cómo nos fue, cómo recibió, estaba papá, qué claro, estaba cómo pasando. llegamos, qué estaba ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué? Yo hace relativamente poco, Eva, y ya sabéis que yo cuento, ¿no? Aquí abiertamente, pero yo trabajando con mis cosas, hace poco me enteré que mi madre estuvo pensando en abortar de mí. Y fue como, ostras, ya entiendo mi herida, ¿no? Claro, Ya entiendo de dónde viene, ¿no? claro. Entonces, quiero decir que hay cosas que pasan por desapercibidas, pero que nos están influyendo en nuestro hoy. Entonces, si somos capaces de ir ahí y mirar un poquito, entender, pues, que es el módulo, tenéis el programa colgado para que podáis ver módulo a módulo todo lo que vamos a trabajar. Y es un trabajo hacia adentro, o sea, es un empezar a indagar hacia adentro para poder ir hacia afuera. E ir hacia afuera con otra mirada, con otro entendimiento, con otra dulzura, con otro hacer hacia los demás y hacia nosotras, que al final nosotras somos las que también más nos machacamos a Exacto. nosotras mismas, ¿no? Y dejar un poco entender por qué a lo mejor me estoy machacando. Y bueno, es un programa 8 semanas que vamos a estar ahí todas las semanas al lado, con una hoja de trabajo para que no se quede en teoría, sino que vamos a trabajar y todas las semanas va a haber una propuesta para ponernos a ello. Y lo que estábamos diciendo, el inconsciente, subirlo al consciente y luego transformarlo. Y va a ser en directo porque creemos que necesitáis ese acompañamiento, porque Eso es. un curso en el que lo puedas ver en tu casa, pero luego te surja algo y no tengas con quién compartirlo, pues un grupo de mujeres maravillosas Claro. que se van a unir y que vamos a estar Eva y yo aquí para sostener y para compartir y para aprender como todas vosotras, vamos. Sí, Yo estoy deseando. claro, pues muchas veces los trabajos grupales también lo que tienen es darnos cuenta que esto no me pasa a mí sola, ¿no? O sea, que esto pues nos pasa a muchas, ¿no? Y ver en la experiencia del otro es más fácil ver que en la mía propia, ¿no? Y sí, pues mira, la palabra clave que hemos estado manejando es descubrir, ¿verdad? Es descubrir, es como, ¿no? Descubrir, ir viendo qué pasa, porque cuando, por nuestra experiencia, ayudando a madres y a, ¿no? Iba a decir y a personas, Fíjate cómo nos tenemos ya de quitadas. no, es descubrir, porque cuando uno descubre, ve, y dice, ¿no? Y en esa es como Sorpresa. la iluminación, y a veces ya ni herramienta necesito, ¿no? Porque ya vi, es esto, no, lo que tú dices, es que claro, o sea, este era el ambiente, o sea, mi madre pensó en, no, y entonces a ti, a lo Se mejor me yo cayó la digo, ficha que dicen, ¿no? que te cayó la ficha, claro. Digo, a lo mejor yo digo, bueno, ¿y qué? Que no, pero a ti te cayó, ¿sabes? Porque es como que te falta esa pieza, ¿no? A ti. Y a mí me va a caer otra, ¿sabes? Decir, y a lo mejor no. Pues, quiero decir que a veces no es un trabajo de, de tocar en la herida, No, sino un no, es de trabajo ir caminando de decir, juntas, de ir es que tengo esta descubriendo. herida, y mira esta Claro, herida cómo toma el control, cómo maneja, ¿no? Y entonces luego ya cuando ya maneja la herida dices, ya, mira cómo está manejando, ¿no? Tenía yo mi maestra de meditación decía, mira, a veces, dice, el proceso es, dice, de repente estás así en el suelo tirado, todo magullado, con las patas para arriba y no sabes ni qué ha pasado, ¿sabes? O sea, es como algo me superó, ¿no? Y a la siguiente, cuando has hecho el trabajo, ves, te ha vuelto a pasar lo mismo, estás igual, pero oyes chucu, 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 y ves humo que se aleja, ¿no? Y dices, qué raro, ¿no? Y a la tercera ya ves el tren, cómo te está pasando por encima y dices, ya he visto el tren, es súper importante, porque la siguiente es que ves el tren
y te Y te apartas. subes igual o te O te apartas o subes o ya te apartas, decides, pero ¿no? ya es aprender a ver al tren. Mm. Eso es una clave muy importante, aprender a ver el tren para que no te atropelle, porque si nunca lo viste ahí ya, Esa es, esa eso es. Entonces, nunca va. bueno, y que nosotros estamos en el mismo camino, o sea que a mí eso me Sí, gusta mucho decirlo, que yo sí, estoy en ahí, que vamos a descubrir todas, porque yo estoy segura sí, que habrá un momentazo y más de uno en el que yo sí. también diré, ¡ah! Ah, Que ahora acabo de descubrir, porque además el otro día hablaba de la ley del espejo, ¿no? Lo bueno que tiene un grupo es que nos espejamos cosas, mm, que quizás si no está delante esa persona no estamos viendo tampoco, ¿no? Entonces, ese es el poder maravilloso del grupo, aparte de luego, después de 8 semanas, lo que se crea, ¿no? La exacto. conexión, la complicidad, la confianza. Mm, Y entonces, bueno, a mí me encanta trabajar con sí, grupos. Hace un montón que no lo hago, desde que dejé los grupos de Educar en Positivo el año pasado. Así que vamos a darle una vuelta de tuerca grande y que espero sí. que se unan y que tenéis ahí el enlace en el perfil que empezamos a finales, no, a mediados, si no me A equivoco, el 17 17 de octubre. de octubre. 17 de octubre y que bueno, pues que Mm, tenéis todos estos días para revisar, para exacto. preguntarnos, para consultar lo que necesitéis Mm. aclarar para empezar este bonito camino. Exacto. Y que, bueno, también los vídeos se quedan en una plataforma y podréis revisarlos, ¿no? Y estaremos nosotros ahí contestando y todo eso. Y pues nada, esa es nuestra propuesta y nuestra invitación, ¿no? Más, yo digo, desde mí es la más honesta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que más puede ayudar? Honestamente, es ayudar a ver, ¿no? Más que decir, esto tiene que ser así, tu hijo tiene que portarse así, tú tienes que hacer esto, ¿no? Ayudarte a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es como enseñar Y a con el pescar ver, y con el ver ya de verdad que la herramienta viene sola. solita. O sea, que es que no os vamos a dar la herramienta porque con el descubrir lo que acabas de decir tú, eso de con ver el tren ya puedes elegir. Dices, Pero mira, viene sí, otra vez el tren, ¿no? Y a lo mejor la siguiente te pasa por encima, igual ni lo viste, pero ay, bueno, ya la próxima, la ¿no? siguiente, la La siguiente, la siguiente, siguiente sí. seguro que le veo. Pero Exacto, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, en ir al origen y dejarnos de mirar cosas que al final son tiritas exacto. y ir a lo de dentro para poder ir hacia afuera y desde un descubrir, no desde un vamos a destapar herida, no, vamos a tratarlo con amor, con delicadeza, con diversión y va a ser muy Exacto, bonito, sí. va a ser Y bonito. desde la dificultad, no, mira, es que a mí me pasa esto, o sea, no se trata que revises toda tu infancia, sino, No, mira, esto me pasa, ¿no? Y quiero trabajar en esto y quiero ver, porque lo que tú dices es un trabajo infinito, ¿no? Pero muchas veces tres tomas de conciencia, te dan un camino nuevo, una luz completamente nuevo. maravillosa. Sí, 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 Pues sí. nada, vamos cortando porque si no Instagram Se nos va acaba el a tiempo. quitar. Sí, pues Así nada, que, cualquier cosa por ahí lo tenemos en los sí, dos, en el perfil tuyo, Eva, en el mío ya, también, o sea que pueden pinchar y ya ven el programa Más que Madres, un programa de desarrollo personal. ahí está. Muy bien. Pues nada, nos Pues vemos el jueves el con jueves que viene seguro a las igual. 4:30. Muy bien. Claro que sí. Un besito. Un Buena beso. tarde, Una feliz buena día. tarde. Chao. Chao.